El micrófono, por favor. Bueno, la verdad es que yo estaba desde el módulo pasado, o sea, de la presentación pasada con preguntas, pero parece que no nos veíamos de acá, así que posiblemente la pregunta que haga tiene que ver también con la presentación anterior. Pero principalmente me llama la atención una tabla que va asociada a la norma oficial mexicana de 147 respecto a algunos valores de referencia o concentraciones de referencia para algunos contaminantes. Entonces la pregunta es si esa normativa es asociada por igual a todo el país o depende de algunos estados, porque en el caso de nuestro país nosotros no podríamos pensar en una normativa o en unas concentraciones de referencia para todo el país por las diferencias, digamos, geológicas que existen entre una y otra ciudad. Entonces, en ese sentido, me gustaría saber si esa norma es para todo el país o para algunos estados. Y asociado a esta misma pregunta, el tema de lo que no vi mucho, salvo lo vi nombrado un poco como una sola muestra, el tema de los puntos de control o blancos, que posiblemente los llamaban acá, que si se consideran siempre cuando van a hacer estas mediciones o solamente en algunos casos, porque para el caso, insisto, nuestro país, es necesario para cada vez que vamos a mostrar el tomar estos puntos de control. Y la pregunta respecto a estos puntos de control, y ahí es donde nosotros tenemos dificultades con algunos toxicólogos del país, es que si estos puntos de control se toman en algunas zonas relativamente cercanas a donde está el sitio, a nivel de superficie, considerando donde hay menos impacto antropogénico, o a mayor profundidad. Esas son las preguntas que tenía. Sí, bien. ¿De qué país nos acompaña? De Chile. Bien, sí, la norma 147 y la 138 que platicábamos para suelo, la de PCBs no la mencionamos, pero también incluyen las tablas con los límites máximos permisibles y son para todo México. Existen diferencias cuando son uso de suelo residencial, cuando es uso de suelo industrial, pero no hay una diferencia entre por ejemplo en Mexicali, que te sea diferente a México DF o a Monterrey. Son las mismas aplicaciones, los mismos límites. Y para el caso de blancos, las normas mencionan el uso de duplicados por cada 10 muestras. No menciona la parte de blancos de campo o la parte de blancos de arrastre, pero se considera una buena práctica. Nosotros la sugerimos, de hecho forma parte de nuestros procedimientos estándar dentro de RM. Y de los puntos de control, ¿dónde son ubicados? Generalmente es precisamente, como mencionas, donde haya un menor impacto, donde se detecte un menor impacto por industria, si estamos en una zona industrial, y preferiblemente pasando la capa vegetal, esto es 60 centímetros, 50 centímetros. No sé si quedó respondida la pregunta. Sí, muchas gracias. Gracias. Otra pregunta que se tenga en la sala, por favor. Ok, acá por favor. El micrófono está allá atrás. En realidad no es una pregunta hacia Omar, más bien es complementar un poquito la respuesta, porque tal vez la confusión en los límites máximos permisibles, ya sea de metales, en este caso vamos a hablar de metales, está en las concentraciones de fondo, que en muchos casos a lo mejor hasta rebasaran esos límites máximos permisibles que una norma oficial nos está dando. Entonces es lo que tienen que tomar en consideración para realmente evaluar qué es lo asociado a una actividad antropogénica o a un derrame, a una situación de este tipo, o qué es lo que ya de manera natural existe en el terreno. Muchas gracias. Vamos a tomar dos preguntas o comentarios que tengan en el webinar. Por favor, Carlos. Adelante, Paz. Sí, gracias. A ver,
unas preguntas aquí. Se mencionó el uso del PIT, Petroflag, como instrumento de campo. ¿Con qué frecuencia recomienda realizar la verificación de la calibración de dicho instrumento? De Jesús Pablo, del Colegio de Biólogos de México. Sí, la calibración del equipo preferiblemente se debe utilizar cada vez que se vaya a utilizar. O si estamos conscientes de que no se ha utilizado en predios donde no exista impacto, se puede dejar pasar algo más de tiempo, pero definitivamente no más allá de un mes. Ese es el caso del PID. El caso del Petroflag, cada vez que se abre un sobre con las ampolletas debe de calibrarse el equipo antes de comenzar. La siguiente pregunta. Una pregunta de Omar Arellano Aguilar, de la UNAM en México. En la diapositiva 107 nos muestra diversos blancos y duplicidad de las muestras. ¿Estos blancos son recomendaciones o son definidos por las normas? Puesto que me parece un exceso de blancos, considerando que los muestreos se hacen bajo criterios estrictos que nos permitirá obtener información estadística del muestreo. Sí, bueno, creo que en la pregunta anterior también lo platiqué algo de los blancos. En realidad las normas nada más refieren a los duplicados. El llevar a cabo blancos pudiera sonar, quizás evaluándolo solamente en términos económicos inmediatos como excesivo, pero sin embargo cuando encuentras tú un impacto, precisamente estos análisis son los que te pueden descartar o no que el impacto sea provocado por el sitio en el que está previendo este estudio o que pueda ser provocado por otros factores. Ok, vamos a tomar otras dos preguntas en la sala, por favor. Parece ser que ya no hay preguntas acá en la sala. No sé si tú tienes más preguntas, Carlos, en el webinar. Sí, hay unas, tres más. 2 de ellas son de ponencias anteriores, pero preguntaré primero la más reciente. En la ponencia anterior y en la presente se enfocan mucho a hidrocarburos y metales. Sin embargo, no hay referencias en cuanto a otros contaminantes como VOCs, plaguicidas, fármacos o biólogos infecciosos. En ese sentido, mi recomendación es que se incluyan ejemplos más allá de los hidrocarburos y metales. Esto era de la recomendación de Omar Arellano también, de la UNAM. Sí. ¿Tiene alguna respuesta o voy con la siguiente? Nada más un comentario, soy Rosa María Flores. En México solo tenemos 2 normas oficiales mexicanas, o sea, las normas oficiales mexicanas son las que se tienen que seguir por ley. Y lo que se hizo es que se atendieron los 2 problemas más grandes que teníamos que tenemos en México, que son los hidrocarburos, porque tenemos una región petrolera muy grande, y los metales, porque también tenemos una industria extractiva muy importante. Los plaguicidas en México son muy importantes en las zonas agrícolas, sobre todo en el norte tenemos muchos problemas de plaguicidas. Ha estado un poco rezagado el sacar una norma de este tipo, pero por eso se estableció dentro de la legislación lo que es la LGPGI, lo vamos a ver mañana un poco, lo que son las evaluaciones de riesgo ambiental. O sea, si hay contaminantes que no están contenidos con límites máximos permisibles dentro de la normativa, lo que puede hacerse son evaluaciones de riesgo ambiental y con eso determinar niveles de remediación. Es un comentario. Y acá tenemos a Francisco Nava de Profepa, que también nos va a ahondar en este aspecto. Hay que añadir que sí se utiliza también la norma 133, que tiene que ver con organoclorados para México, entonces son 3 normas, y en cuanto a biológico infecciosos lo regula como residuo peligroso. Entonces es no contaminación en suelo, sino en sí mismo como residuo, ¿no? Y existe otra serie de legislación que no viene a caso mencionar para suelo, pero sí se contempla más especificaciones. Ok, gracias. ¿Otro comentario que tengas, Carlos? Sí, otro comentario de Amarilis Rodríguez, de la Junta de Calidad Ambiental de Puerto Rico. Creo se debe añadir la figura 9, características naturales del sitio,
a las especies protegidas de animales, ya que solamente se menciona la vegetación. Sí, bueno, es que los trabajos no consideran el daño a especies precisamente. Sí, me imagino que deben ser especies mayores de las que estás hablando. A ver, Bien, otro otra comentario. pregunta también a un ponente anterior, Mauricio Vázquez, de Heredia, de Costa Rica. A manera de comentario, la geofísica es un método indirecto con un nivel de incertidumbre muy alto. Depende en gran medida del contraste litológico. La resistividad de los contaminantes saturados puede confundirse fácilmente con la resistividad del medio, por ejemplo, en capas arcillosas de baja resistividad. ¿El comentario es para la doctora Zaval? Sí, creo, bueno, por lo que he visto, el último ponente también. Ok. ¿Algún comentario que quieran hacer aquí? Pero entró durante la presentación de la doctora Zaval. Ok. ¿Está la doctora Zaval? ¿O ya se fue? Donde se presentó lo de la geofísica fue en la plática primera. Y bueno, estoy de acuerdo, tiene que ver con esas... apuntaba que era importante identificar qué tipo de características tiene el sitio y para qué se va a utilizar. Es un método indirecto que se puede aprovechar para tener más información, pero evidentemente se debe de tener esos cuidados y esas precauciones. Ok. Era el ingeniero Víctor que respondió. ¿Algún otro comentario en webinar? Sí, uno más de Puerto Rico. Respecto a las muestras de fondo, ¿se refieren a muestras de control tomadas en un lugar similar que no esté contaminado? ¿Se permite o recomienda su utilización al momento de establecer los límites niveles de limpieza en el lugar? Sí, sí se refieren a estas. Y bueno, para establecer los límites en el caso de que no estuvieran regulados, de cualquier forma se tendrá que soportar con unos estudios de riesgo a la salud humana y al medio ambiente. ¿Algún otro comentario? Acá en la sala. No tengo más comentarios, pero bueno, de parte de las 70 personas que participan por internet, que representantes desde Canadá hasta Argentina, muchas gracias por los ponentes. Muchas gracias. No sé si hay algún otro comentario aquí en la sala. Muy bien, entonces gracias a todos los que nos acompañaron en el webinar, los que nos han acompañado acá en la sala. Daríamos por terminada la sesión de la mañana con esto. Le agradecemos a los ponentes que hemos tenido, muchas gracias a todos. Y